Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al seminario número 9. En este seminario vamos a dar inicio a lo que es el módulo de micología. En la clase de hoy vamos a tratar lo que son las generalidades de la micología. Antes de iniciar la clase vamos a hacer dos comentarios. El primero de ellos es que espero que por más que el módulo sea un módulo relativamente breve en relación al resto de los módulos, no lo tomen a la ligera y le dediquen el tiempo de lectura que corresponde como para poder asimilar los conceptos que vamos a ir viendo en clase, porque las micosis de las que vamos a estar hablando y en cuanto a la estructura fúngica también van a ser a lo que ustedes van a poder tomar como conocimientos para su práctica clínica cotidiana en el momento en el que sean médicos. Y otra cosa que les quiero decir es en cuanto al material de lectura. Les pido por favor no se basen en resúmenes que andan dando vuelta, muchos de ellos tienen errores. Utilicen el libro de Mujica, que es el libro que se redactó en la cátedra 1, en la parte de micología de la cátedra. Es un libro breve, o sea, si quieren un resumen, utilizan ese libro. Van a tener ahí los conceptos que ustedes tienen que saber en cuanto al módulo. Lo van a tener escrito de una forma muy amena, con lo cual no van a encontrar problemas para su lectura y para su comprensión. Entonces, por favor, básense en ese material de lectura. Dicho esto, vamos a dar comienzo al módulo. Como me gusta siempre empezar las clases, vamos a plantear lo que son los objetivos que vamos a tener para la clase del día de hoy. Entonces, cuando lleguemos al final del seminario, vamos a tener que poder sentarnos a desarrollar los temas que vamos a ir viendo ahora. Entonces, el primer objetivo que nos tenemos que llevar adelante va a ser en cuanto al reconocimiento de lo que es las características generales de la estructura fúngica. Vamos a ver cómo están compuestos estos microorganismos, cuáles son sus características en cuanto al metabolismo, lo que es el concepto de dimorfismo y reconocer cuál es la estructura fúngica principal para poder diferenciar aquellos hongos que son levaduras y aquellos hongos que son filamentosos. El segundo objetivo que vamos a ver en la clase de hoy es el objetivo de comprender lo que es la reproducción fúngica. El tercer objetivo va a ser voy a nombrarles en realidad porque no vamos a ahondar en esto, pero reconocer las micosis que van a afectar al hombre y cuáles son los principales factores de patogenicidad que vamos a tener que reconocer en cada uno de los microorganismos que vamos a empezar a ver desde la clase que viene. Y por último, el cuarto de los objetivos, que es el diagnóstico micológico. Bien. Les hago algunas aclaraciones antes de dar inicio, porque me acordé ahora. El orden de las diapositivas yo los cambié en función de la clase como la voy dando, o sea, van a tener diagnóstico micológico al final, y eso es porque yo no puedo ir y venir con las diapositivas, y me gusta siempre cerrar el capítulo hablando de diagnóstico. Y hay una diapositiva que es la segunda diapositiva, o tercera, que está repetida en la clase, ustedes la van a ver repetida porque yo necesito, en función de lo que les voy a ir diciendo, poder marcar ciertas cosas en la diapositiva. Bien, vamos a dar inicio al primer objetivo de la clase de hoy, que es las características generales del hongo, comprender su morfología y su metabolismo. Entonces, antes de ahondar en esto, quiero que ustedes reconozcan algunos conceptos. El primero de ellos es ¿qué es la micología? ¿Bien? Y la micología es el estudio de los hongos. A partir de la micología se desprenden dos cosas. Uno que es la micología médica, donde el concepto es que es la rama de la microbiología que tiene por objeto estudiar aquellas enfermedades producidas por hongos y a su vez estudiar a los hongos que la producen. Y de esto se deriva entonces el concepto de micosis, que las micosis son las infecciones causadas por hongos microscópicos. Bien. Entonces,
me da pie para decirle dos cosas. Primero, los hongos pueden ser macroscópicos o microscópicos. Los hongos macroscópicos son los que nosotros vemos en el suelo, abajo de los árboles, en lugares húmedos. Son hongos que vamos a comer, o lo que vamos a llamar como champiñones o setas. Y los hongos microscópicos son los que van a afectar al hombre. Y esos hongos microscópicos pueden ser endógenos o exógenos. Los hongos endógenos son los que forman parte de la mucosa y de los tegumentos de las personas sanas y solo en ciertas situaciones van a causar patología. El ejemplo es cándida en un paciente HIV positivo. ¿Bien? Esto es lo que ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, lo que es flora normal cuando hablamos de los conceptos en bacteriología, como para que empiecen a relacionar los conceptos. Y los hongos exógenos son los hongos que viven fuera del humano o de los animales y ocasionalmente se van a convertir en patógenos para el hombre. ¿Bien? Y entonces acá vamos a volver al concepto de lo que es un patógeno primario y un patógeno oportunista. Los hongos, los dermatofitos, por ejemplo, que causan la dermatofitosis, son hongos productores de micosis superficiales, que van a ver la clase que viene, y que afectan, una vez que toman contacto con la piel, generan una infección, ¿sí? Con lo cual vamos a hablar de que son patógenos primarios. En cambio, cuando vamos a hablar de Cryptococcus neoformans o podemos estar hablando de Aspergillus, vamos a ver que, o Histoplasma capsulatum, vamos a ver que son hongos que van a ingresar por vía respiratoria en general y tienen la característica de que en una persona sana, con un sistema inmune que actúa acorde, no van a desencadenar ningún tipo de enfermedad o manifestación clínica. A lo sumo pueden generar un cuadro respiratorio en específico, que puede pasar por una gripe, pero ante situaciones como la inmunosupresión, se pone de manifiesta la enfermedad clínica causada por estos microorganismos. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es lo último que quiero decirles en cuanto a conceptos? Los hongos también van a poder, algunos de ellos, pasar hacia la sangre, y entonces ahí vamos a tener el concepto de fungemia, que es la presencia de los hongos en sangre. Y en algunos casos los hongos pueden persistir, pueden proliferar, ¿sí? O a su vez pueden dejar en la sangre sus productos de metabolismo y pueden generar sepsis fúngica. ¿Bien? Ahora sí, ingresando en lo que es la cuestión de las células fúngicas, ustedes pueden ver en esta diapositiva que los hongos tienen la característica de ser organismos eucariotas. ¿Qué significa esto? Más allá de lo que tienen en la diapositiva acá de hifa o levadura, esto nosotros lo vamos a ver después, esta es la diapositiva que yo les repetí, pero lo que tenemos que empezar a ver es desde adentro hacia afuera cómo son las características en cuanto a la estructura fúngica. Entonces, dijimos, son organismos eucariotas, con lo cual presentan núcleo, membrana nuclear, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi. Van a tener una membrana celular. Esa membrana celular vamos a hacer hincapié en dos cosas. Primero, que tiene un componente principal, que es el ergosterol. Esto es característico de los hongos. ¿Bien? Esto es un blanco de tratamiento en algunos casos. Y también que esa membrana celular va a dar fluidez y funciona como una barrera con permeabilidad selectiva. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más quiero decirles? Por fuera de esta membrana, por fuera de esta membrana celular, los hongos van a tener lo que nosotros conocemos como pared fúngica. Esa pared fúngica es muy importante y está compuesta en un 90% por polisacáridos que van a conformar, lo tienen en esta diapositiva, entonces la pared celular, dijimos, va a estar en un 90% de polisacáridos,
conforma o tiene una estructura fibrilar, ¿sí?, asociado a esta estructura cierta matriz amorfa, y esa estructura fibrilar, ustedes tienen que reconocerlo en esta diapositiva, está conformada principalmente por beta-glucanos y por quitinas. Esto también es característico y esto es muy importante. Esa quitina y esos beta-glucanos son la estructura central de la pared, a la que se van a ligar otros polisacáridos cuya composición va a variar según el hongo del que yo esté hablando. Bien. ¿Qué más le quiero decir en cuanto a esta diapositiva? En la membrana celular ustedes van a encontrar lo que es la beta 1,3 de glucanosintetasa. Esa glucanosintetasa es un complejo que es la que va a sintetizar o va a generar el inicio de la estructura de pared a través de la síntesis de los beta 1,3 de glucanos que van a estar conformando esta estructura fibrilar. Bien. ¿Qué vamos a ver? Que asociado a la pared o en la pared, algunos hongos van a presentar pigmentos. Esos pigmentos básicamente es la melanina. Y esa melanina va a proteger, en caso de que exista, a la célula fúngica de la acción de especies reactivas de oxígeno que son producidos por el sistema inmune del hospedero y que disminuyen la ozonización. Bien. De acuerdo al libro que lean, van a ver que aparte agregan a la estructura de pared hidrofobinas, que son proteínas, ¿sí?, de la pared del hongo. Y también vamos a encontrar los corpúsculos de Warren en las hifas, que son como pequeñas tapas para los poros, ¿sí?, cercanos a los septos, que permiten como un aislamiento de las estructuras del hongo. La pared, esto es importante, ¿cuál es la función? Le va a dar forma, va a evitar el shock osmótico, va a actuar como responsable de la respuesta inmune, va a actuar en la adhesión, ¿sí?, y también va a actuar en el reconocimiento o de la compatibilidad cuando hablemos de reproducción fúngica. Entonces, desde adentro hacia afuera vamos a hablar de células eucariontes que van a tener estructuras que van a estar rodeadas por una membrana. Esa membrana por fuera va a estar rodeada de una pared. Esa pared, con todos los componentes que tiene, en algunos hongos, en algunos de ellos, nosotros vamos a ver un único ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es en la última clase cuando hablemos de Cryptococcus neoformans. En algunos casos, por fuera de la pared, algunos hongos presentan una cápsula. ¿Bien? Son capsulados. Y esa cápsula vamos a ver que va a estar compuesta, por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a ver en las clases, de glucuronoxilomananos, galactosilomananos y mananoproteínas. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más quiero decirles en cuanto a su estructura o a las generalidades para después ya entrar en lo que es el talo o el cuerpo fúngico? Que los hongos son aclorífilos, o sea que no presentan clorofila, tienen un tipo de alimentación que es heterótrofa, o sea que necesitan como alimento la materia orgánica preformada como fuente de carbono y energía. Dentro de lo que es el tipo de nutrición, ustedes tienen una diapositiva, pero bueno, me gusta aclarar estas cosas ahora como si estuviéramos en la clase. La nutrición del hongo va a ser lisotrófica o absortiva. Cuando hablemos de nutrición lisotrófica es que los hongos van a adquirir alimentos del medio externo liberando enzimas hidrolíticas. Ustedes lo tienen bien aclarado en los libros de lectura, que esas enzimas hidrolíticas se las llama despolimerasa. Entonces, esos alimentos externos, que son grandes como para ser asimilados por los hongos, se van a romper en componentes más pequeños para poder ingresar al interior de la célula. Eso es lo que vamos a llamar como nutrición lisotrófica. Y a su vez, que los hongos van a poder absorber selectivamente, ¿sí?, y ser transportados al interior de la célula
componentes más pequeños, y eso es lo que vamos a ver como el paso de nutrición, que es la nutrición absortiva. ¿Bien? Otra cosa que vamos a ver, al igual que las células, los hongos pueden ser aerobios estrictos o anaerobios facultativos. Ya vamos a explicar qué es una levadura y qué es un micelio, pero tengamos en cuenta que el concepto básico, que es que los hongos filamentosos o miceliales son aerobios estrictos, y las levaduras son anaerobias facultativos. Bien. Entonces, ingresando ahora a hablar de lo que es la estructura fúngica en sí, vamos a reconocer lo que es el cuerpo del hongo, o lo que también vamos a llamar talo. Ese cuerpo del hongo, vamos a ver que en algunos casos va a tener múltiples filamentos o múltiples hifas, o sea que va a ser pluricelular, con mucho plurinucleado, y entonces vamos a hablar de hongos filamentosos o miceliales. Y en otros casos va a ser una única estructura, va a ser un hongo unicelular con un único núcleo, y eso es lo que nosotros vamos a llamar levaduras. Las levaduras se pueden generar a través de división binaria, ya sea por un proceso de gemación, o sea que de una célula se genere un brote que se va a estrangular y va a dar una célula hija, o por fisión, donde una célula va a generar dos células que se van a dividir por un septo, y entonces de una célula van a salir dos células hijas. ¿Sí? A veces, en algunos casos, puede suceder que esa célula no se termine de dividir, o sea, la célula hija no se termine de dividir, y se va a generar como un pseudomicelio, una pseudohifa, que es una pequeña cadena o prolongación de esa levadura, pero estamos hablando siempre de un hongo levaduriforme. Y en el otro caso, cuando hablamos de talos, que son pluricelulares, o sea, que son los filamentos o los micelios, en general lo que se termina generando es la formación de una espora. La espora, después lo vamos a ver, es la mínima estructura de reproducción, la estructura base para la reproducción fúngica, y esa espora va a dar lugar a una estructura tubular, que es lo que va a formar las hifas, que se van a ir ramificando, se van a ir anastomosando a medida de que se va depositando material en el extremo apical de estas hifas. Entonces esa masa de muchas hifas juntas es lo que vamos a ver como filamento, hongo filamentoso. ¿Sí? Esos hongos pueden estar tabicados o no tabicados. Cuando hablamos de hongos que no son tabicados, vamos a hablar de hongos cenocíticos o continuos. Depende de dónde lo lean. Si alguno de ustedes es atrevido y lee las cosas o las actualizaciones escritas por el doctor Negroni, van a ver de que en algunos casos se plantea que los hongos no son cenocíticos, que en algún punto tiene que existir algún mínimo tabicamiento. Pero bueno, para el concepto ustedes ahora sepan de que hay algunos hongos que son tabicados y otros no lo son, entonces los vamos a llamar cenocíticos. Y a su vez, reconocer de que algunos van a presentar pigmentos y otros no lo van a presentar. Todo esto va a ser a lo que vamos a ver hacia el final de la clase en cuanto al diagnóstico microbiológico o el diagnóstico fúngico, porque estas características de levaduras o filamentos ramificados, tabicados o no tabicados, pigmentados o no pigmentados, van a dar la morfología que yo voy a poder ver en el microscopio y me voy a acercar a qué género fúngico voy a estar hablando. Bien. Antes de continuar, lo que ustedes tienen hasta el final de la diapositiva es que Cándida en algunas situaciones lo que genera es pseudofilamentos, como dice acá. Entonces, voy a hacer esta aclaración de conceptos que me parece que es importante
que ustedes las manejen desde ahora. Bien. Nosotros vamos a hablar de hongos que van a ser monomorfos, o sea que van a presentar una sola morfología, ya sea levadura, o sea micelio o filamento. En otros casos vamos a hablar de hongos polimorfos, y acá vamos a hablar de lo que es cándida. Cándida es un hongo polimorfo, o sea, es un hongo que se produce o se genera, o su morfología básica es una levadura, ¿sí? Que en algunas situaciones, por ejemplo, porque recibe estímulos para su crecimiento y para generar algún tipo de patología, esa levadura va a generar como pseudofilamentos o filamentos también. Entonces en el microscopio, en la microscopía nosotros vamos a ver es la muestra de que es un hongo que va a producir tanto levaduras como filamentos y van a existir ambas morfologías juntas. Y esto va a estar dado no necesariamente por variaciones en la temperatura o en ciertas condiciones como lo que va a pasar en el dimorfismo. Bien, entonces, tengan en cuenta eso. Hay hongos monomorfos, levaduras o micelios o hongos filariformes. Hongos polimorfos, que vamos a ver que las levaduras y los filamentos se van a encontrar en el mismo momento. Esto, recuerden, la cándida invasora presenta esta morfología. Y después vamos a hablar de hongos dimórficos, ¿sí? Que vamos a ver que vamos a ver alguna de las dos morfologías de acuerdo a la ubicación y la temperatura ambiente. Entonces van a ser hongos que van a presentar una forma parasitaria y una forma saprofítica. El ejemplo típico de los hongos dimórficos, vamos a ver por ejemplo las micosis sistémicas endémicas para la última clase, o algunas de las micosis superficiales de la clase que viene. Esa fase parasitaria del hongo dimórfico se da en el hombre aproximadamente a 35-37 grados, y el hongo lo vamos a encontrar en una morfología de levadura. Y después vamos a tener la fase saprofítica, que lo vamos a encontrar al hongo en el suelo, aproximadamente a 28 grados, 25 a 28 grados, y el hongo va a tener una morfología de filamento, de un micelio, ¿sí? Y esta diferencia en el cambio de su morfología va a estar dada básicamente por las variaciones de la temperatura y el ambiente en el cual se encuentra este microorganismo. Y estos dos conceptos que estoy diciendo es muy importante para poder entender lo que es el dimorfismo fúngico, ¿sí? Bien. Bien. Repetimos esta diapositiva como para hacer un parate y recordar lo que venimos viendo hasta ahora. Estamos hablando de células que son eucariotas, que por fuera de todas estas estructuras de organismo eucariote va a presentar una membrana. Recuerden las características y la composición de la membrana. Por fuera van a tener una pared, lo mismo, membrana aldosterol, la pared la quitina y los betaglucanos. Y ahora sí, recordando o repasando lo que era la estructura fúngica en sí, como tal o cuerpo del hongo, entonces van a ver hacia su derecha lo que es una levadura, que van a tener ahí la característica de una única estructura, ¿sí? Por eso con un único núcleo, y hacia la izquierda ustedes tienen lo que es el talo o la estructura de un filamento o una hifa, en la cual van a tener muchas de estas hifas juntas que se van a ir septando en caso de que sea un hongo filamentoso tabicado, o pueden suceder de que sea un hongo filamentoso cenocítico sin tabiques, ¿bien? Perfecto. Recuerden que a su vez los hongos filamentosos podían o no presentar algún tipo de pigmentación. La diapositiva esta básicamente es para mostrarles o para recordar lo que es las estructuras que estuvimos viendo. Hacia la izquierda ustedes tienen las flechas en las cuales
van a observar los poros septales y hacia la derecha, el anterior, no sé si les dije derecha o izquierda, bueno, el poro septal en la imagen de la izquierda, hacia la derecha, ustedes están viendo el extremo de una hifa, donde van a observar muchas vacuolas o vesículas, ¿sí? Y esas vesículas forman un complejo interno de membrana, en el cual va a contener enzimas que van a sintetizar o van a desintegrar la pared fúngica. Bien, estas básicamente es lo que tienen ustedes imágenes como para reconocer un hongo unicelular o lo que llamamos levadura. ¿Sí? Recuerden que lo que yo les dije antes, los hongos de tipo levaduriformes podían crecer por brotación, ¿sí? O gemación. Ustedes acá lo están viendo como lo que es una levadura brotante. Y después tienen los talos filamentosos, o sea que cada uno de estos van a ser hifas que se van a ir juntando y generando una estructura tubular, ¿sí? Del cuerpo del hongo, que pueden estar tabicados, no tabicados y que pueden presentar ramificaciones. Entonces esto que ustedes están viendo como reiterativo, como es un versito, es lo que les recuerdo, que ya les dije, se utiliza después para lo que es el diagnóstico micológico. Bien, reconocer el hongo, un hongo filamentoso, ramificado, tabicado, pigmentado, no pigmentado, o una levadura con cápsula, sin cápsula. Bien, perfecto. Bien, ¿qué pasa en algunos casos? Esto es como para que lo tengan en cuenta, lo del pseudofilamento o lo que yo les dije antes, que en algunos casos podía suceder en la especie de cándida, se generan como, tal cual ustedes lo tienen en la diapositiva, como brotes incompletos formados por algunas levaduras, parecen micelios filamentosos ramificados y tabicados, pero en verdad no lo son, ¿sí? Son brotes incompletos. Bien. Acá tienen imágenes de talos unicelulares o filamentosos. Bien, que les hago algunas aclaraciones. Los talos o los hongos levaduriformes, cuando uno los pone a cultivar o los mira en el microscopio, aparte de verlos en el microscopio como una morfología de levadura, cuando uno lo pone a cultivar en el crecimiento, las placas de cultivo, van a ver que se crean colonias lisas, que son tipo cremosas, que van a crecer, como ustedes están viendo acá, que pueden en algunos casos lo relacionan similar al crecimiento en estrías o en puntos, como hacen las bacterias. Y en el caso de los hongos filamentosos, lo que ustedes tienen es que esas hifas, esa estructura tubular, que se generan muchas hifas como pegadas, termina generando en el crecimiento en colonias como una especie como de algo de diferentes formas, un crecimiento que se lo llama un crecimiento de una colonia de forma centrífuga, o sea, el hongo va creciendo hacia afuera, de adentro hacia afuera, y ese es el tipo de crecimiento en colonias de los hongos filamentosos. ¿Bien? Y hacia la izquierda, en cuanto a los hongos filamentosos, lo vamos a recordar cuando lo veamos diagnóstico, perdón que sea tan reiterativa, pero tienen los hongos que ustedes van a ver que son filamentosos que pueden o no presentar tabicaciones. Bien. Si bien el talo es la estructura fúngica en sí, ese talo va a cumplir diferentes funciones. Entonces tenemos que reconocer dos partes del talo, que una es el talo vegetativo, que le sirve al hongo, para el desarrollo, la nutrición, la fijación y da soporte a la parte de fructificación o reproducción del hongo. Y por el otro lado, vamos a ver que la función de talo de fructificación, que
es el que va a originar los productos de reproducción o los esporos, que es la estructura básica para el proceso de reproducción fúngica. ¿Bien? Perfecto. Si estuviéramos en clase ahora, ustedes tratan de visualizar una placa de cultivo, un agar. Entonces, en el crecimiento en cultivo, ustedes van a ver que una parte del hongo va a crecer hacia el interior del agar y va a haber otra parte que va a ir más hacia afuera. Entonces, en función de esto, ustedes van a ver que la parte que va más hacia adentro o hacia el interior del agar es la parte del talo vegetativo, en tanto que la que va a ir hacia afuera o hacia el exterior va a ser la parte de fructificación o reproducción fúngica. Bien. Antes de continuar, volvemos a lo mismo, el tipo de digestión que vamos a tener. Acuérdense una que era extracelular o lisotrófica, ¿sí? Y otra que era nutrición de tipo absortiva. Y volvemos a recordar los conceptos previos. Bien. Bueno, entonces el concepto recordarlo, que teníamos las características de que había ciertos alimentos del mundo exterior o del entorno exterior al microorganismo que eran demasiado grandes como para ser internalizados. Entonces el hongo liberaba enzimas, recuerden que eran enzimas hidrolíticas que se llamaban despolimerasas, que lo que hacían era romper, ¿sí?, esos polímeros para poder después absorberse al interior de los microorganismos. Entonces, la primera parte era un tipo de nutrición lisotrófica y la segunda estábamos hablando de una nutrición absortiva. Perfecto. Antes de pasar al segundo objetivo, que es en cuanto a la reproducción, vamos a hacer algunos comentarios en cuanto a lo que son los elementos de resistencia y de propagación. ¿Bien? Entonces vamos a ver que en algunos casos, ¿sí?, sucede que el citoplasma y la pared del hongo se van a desintegrar por procesos de autólisis y se va a desarrollar como una pared secundaria mucho más gruesa que le permite la supervivencia o permita al hongo mantenerse o resistir ante situaciones adversas. Y eso es lo que ustedes tienen como las clamidoconidias, el ejemplo es la cándida. Bien, entonces como de alguna manera un mecanismo de resistencia para la supervivencia fúngica, como que el hongo queda como en un estado de latencia, de acuerdo a donde lo lean. ¿Bien? En otros casos, esos elementos, esta conformación que se genera de una segunda pared mucho más gruesa, no es una estructura que le dé resistencia, sino que en realidad sirve para los procesos de reproducción y es lo que vamos a ver en el próximo objetivo a tratar, que es lo que vamos a dar como artroconidia, que es lo que ustedes tienen con las flechas en blanco, o clamidia, artroconidia y demás. En cuanto al segundo objetivo de la clase, entonces, que es ya entrar en la reproducción fúngica, vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es que cuando hablamos de reproducción fúngica, la unidad microscópica que permite la propagación de la especie o que permite el proceso de reproducción es lo que nosotros vamos a denominar espora. Y esa espora se va a reproducir de una forma sexuada o perfecta, en la cual va a haber unión de dos núcleos y le va a permitir al hongo cambios evolutivos y adaptativos. Y por otro lado va a haber también una reproducción asexuada o imperfecta, en la cual vamos a ver que va a haber un micelio, ¿sí?, o una parte reproductora, donde no va a haber procesos de meiosis sino de mitosis, y le va a permitir al hongo básicamente la diseminación en la naturaleza. Por otro lado, los tipos de reproducción van a permitir dos cosas. Uno es que la reproducción asexuada va a permitir la identificación del hongo y la reproducción sexuada va a permitir su clasificación o su taxonomía.
Bien, dicho esto, entonces, vamos a hacer la otra aclaración antes de empezar a hablar de cada uno de estos tipos de reproducción. La reproducción, si dijimos que podía ser asexuada o sexuada. Entonces, en la asexuada vamos a terminar generando procesos de mitosis, en la sexuada de meiosis, y a su vez pueden ser procesos que se van a dar de forma interna o externa. ¿Qué significa esto? La reproducción interna, vamos a ver, ustedes ya vieron las diapositivas anteriores, en algunos ejemplos donde la pared se va a hacer más gruesa y va a generar una estructura que va a contener los productos de reproducción. Eso es vamos a ver que van a ser reproducciones internas, porque se producen dentro de una estructura que la forma. Hablando mal y pronto, ¿sí? Esto es de forma bastante coloquial como se los estoy explicando. Y por el otro lado es la reproducción externa, la cual directamente vamos a ver que se van a generar productos de reproducción desde un extremo, en este caso de una hifa, por ejemplo, y se van a liberar hacia el exterior. Bien, entonces, en cuanto a la reproducción asexuada, cuando la reproducción asexuada es interna, esto lo vamos a ver principalmente en los hongos filamentosos. Vamos a ver que si el hongo filamentoso es cenocítico, o sea, no está ubicado, el producto de la reproducción se va a denominar esporangiosporas y se van a dar por mitosis sucesiva de núcleos y surcos que se van a ir generando entre ellos de forma de generar el clivaje final. Y la estructura que lo va a contener hacia el ápice se lo va a llamar esporangio. Entonces, nosotros en el diagnóstico microscópico, en la microscopía, vamos a poder definir la morfología de acuerdo a su producto de reproducción, según definiendo, por ejemplo, que es un esporangio con esporangioesporas en su interior. Si el hongo es filamentoso y está bicado, vamos a hablar de que se van a generar picnidioesporos y la estructura que lo va a contener se lo va a llamar picnidio. Todo esto, cómo se genera cada una de estas cosas, ustedes lo tienen de forma muy breve y detallada en el Mujica, ¿sí? Realmente es un capítulo muy arduo y tedioso que no les va a hacer a ustedes la gran diferencia de conocimiento el tema de la reproducción fúngica, leerlo de tratados de micología. A mí siempre me gusta recomendar el Arena, hago esta salvedad. Es bastante extenso leer de ahí, entonces pásense nuevamente, les digo, en el Mujica, que tienen un resumen bastante escueto de lo que es la reproducción y con eso ustedes van a adquirir los conceptos que necesitan. Entonces, volviendo ahora a la clase, ya hablamos entonces de reproducción asexuada interna. Vamos a hablar ahora de reproducción asexuada externa, donde el producto de reproducción van a ser los conidios, y esos conidios se van a generar a través de un proceso de conidiogénesis, ¿sí? Va a haber hifas que van a ser productoras de esas células conidiógenas, y entonces se van a generar los conidios. Esos conidios se pueden generar por conidiogénesis plástica, que significa que se va a desarrollar un nuevo conidio por rotación o gemación, o se van a dar por una conidiogénesis tálica, donde hay una conversión de una parte de la hifa que va a estar preformada en uno o más conidios. Y esto lo van a ver el ejemplo y demás la semana que viene, o la clase que viene, cuando vean la parte de dermatofisias. Bien, pasando ahora a la reproducción sexuada, recuerden que eran procesos que se necesitaban para la evolución de la especie, y entonces la reproducción sexuada vamos a encontrar fusión de núcleos haploides que van a ser compatibles, van a tener diferente polaridad y van a dar un núcleo diploide que va a sufrir procesos de meiosis de manera de permitir la combinación genética y poder terminar finalmente restableciendo ese estado haploide de las células. Bien. Estos procesos estas etapas de la reproducción sexuada, ustedes la van a ver en el libro como que se llaman plasmogamia, cariogamia y después finalmente la meiosis.
Bien. En cuanto a los productos de reproducción sexuada, vamos a ver que va a haber cigosporas, ascosporas y basilosporas. ¿Bien? Y la característica importante es que la reproducción sexuada permitía la clasificación, la taxonomía. Acá ustedes ven la fructificación asexuada externa, las conidias. Acá tienen un ejemplo de una fructificación asexuada interna, los esporangiosporos, que están en la parte interior con el esporangio que los recubre y es lo que le da la estructura para el proceso de fructificación. Después acá tienen una fructificación sexuada externa, los basilosporos. ¿Sí? También tienen acá, en cuanto a la fructificación sexual interna, los ascosporos, ¿sí? Con ascos en su interior. Esto es lo que ya hablamos en cuanto a lo que es el dimorfismo. Histoplasma capsulatum es una de las micosis sistémicas endémicas que vamos a ver en la última clase. Recuerden, por favor, es muy importante lo que es el concepto de hongo dimórfico. ¿Sí? Son hongos que van a tener una morfología de acuerdo a la temperatura y su ubicación. Entonces acá tenemos la fase saprofítica o filamentosa del histoplasma capsulatum hacia la izquierda, la fase parasitaria o levaduriforme cuando está en el inter de la persona a 37 grados. Bien, pasando ahora al tercer objetivo de la clase, vamos a enumerar de manera bastante escueta porque lo vamos a recordar muy bien a medida que vayamos viendo cada uno de los microorganismos, lo que son los factores de patogenicidad. Y en este caso, los hongos van a tener como ciertos factores de patogenicidad la cápsula, algunos de ellos como la cándida van a producir biopelículas, van a permitir el crecimiento a diferentes temperaturas y en este caso estamos hablando de dimorfismo fúngico, van a tener cambios fenotípicos, esto pasa mucho en cándida y es lo que estuvimos hablando previamente en la clase. Otros van a utilizar hierro intracelular, van a liberar enzimas, por ejemplo las queratinasas de los dermatofitos, van a actuar con mecanismos de hipersensibilidad retardada como la tuberculosis, en otros casos generan reacciones de tipo alérgicas. Bien, y algunos van a utilizar algún tipo de enzimas como las ureasas también. Todos estos factores de patogenicidad son bastante escuetos en función de todos los que vamos a ver, pero para que tengan una idea más o menos de cómo es que actúan estos microorganismos. ¿Bien? Antes de ir al último punto de la clase, que es el punto del diagnóstico micológico, vamos a recordar algo que es el concepto de micosis, que es lo que vimos al inicio de la clase, las infecciones causadas por los hongos, y esto es lo que va a dar pie a las últimas dos clases de micología. ¿Bien? Entonces, los hongos van a poder ingresar a través de la piel, a través de las vías respiratorias, ¿sí? Tienen la característica de que van a generar micosis superficiales, entonces van a comprometer, como les dice acá, la epidermis, ¿sí? Y los tegumentos, la piel y las uñas, por ejemplo. Entonces vamos a ver que las micosis superficiales, algunas van a ocupar la porción extrafolicular del pelo, y vamos a hablar de piedras negras y blancas. Otros van a ocupar o van a generar afectación a nivel de la piel lisa. La clase que viene van a ver la pitiriasis versicolor, la tinea negra palmaris. Otros van a actuar a nivel de la epidermis, mucosas y submucosas como la cándida. Y otros van a afectar la piel y las panerias y vamos a ver las dermatofitosis. Eso va a ser todo lo que es las micosis superficiales. Después vamos a tener micosis profundas o localizadas que van a comprometer más allá de la primera capa de la piel y pueden llegar en algunos casos a afectar hasta el tejido celular subcutáneo, músculos y huesos. Y van a ver el capítulo de lo que son las rinosporidiosis, las cromoblastomicosis, los micetomas, la esporotricosis principalmente. Bien. Después de micosis profunda vamos a tener también las micosis endémicas, sistémicas endémicas, causadas por hongos oportunistas, que ya no es que van a ingresar a través de la piel,
como las anteriores, sino que en este caso el ingreso va a ser por vía respiratoria y vamos en la última clase a hablar de histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis y blastomicosis. Poco y nada porque esto ya vamos a ver que afecta principalmente a países como Estados Unidos. Y por último, las micosis profundas en algunos casos pueden ser oportunistas. Y ya recordamos lo que es el caso del oportunismo. Generalmente también ingresan por vía respiratoria, salvo cándida, que vamos a aportarla en piel y mucosas. Y ahí vamos a hablar de criptococosis, candidiasis, aspergilosis, la mucormicosis, ¿sí? La neumocistosis, entre otras. Entonces, ya vimos lo que son las generalidades en cuanto a la estructura fúngica. Comprendemos lo que es los conceptos del puerco, talo, lo que es un hongo micelial, lo que es un hongo levaduriforme. Comprendemos o tratamos de comprender, o espero que comprendan lo que es la reproducción fúngica. Vimos ejemplos de estas reproducciones fúngicas. Entendemos lo que es el concepto de micosis, qué tipo de micosis van a producir los hongos. Entonces ahora sí vamos a ingresar al último objetivo de la clase, que es el diagnóstico micológico. Entonces, para hablar de diagnóstico micológico, primero que nada me interesa tres cosas. Por eso les dije que yo les cambio un poco el orden de las diapositivas. Cuando uno va a atender a un paciente y piensa en una lesión fúngica, tiene que tener tres pilares. Uno que es la orientación clínico-etiológica, entonces uno tiene que evaluar el cuadro clínico de la persona que está enfrente de uno, tiene que pensar en un diagnóstico diferencial, tiene que ver los antecedentes del paciente en cuanto a las enfermedades de base, tratamientos previos, enfermedades previas. El otro pilar del diagnóstico micológico es la epidemiología, o sea, dónde vive el paciente, su lugar de trabajo, si viaja, los hábitos que tiene. Esto es importante. Vamos a ver que las micosis sistémicas endémicas tienen la característica de que justamente son endémicas porque son hongos que se encuentran localizados en ciertas regiones de nuestro país en función del clima y las características del microorganismo. Vamos a ver que de acuerdo a los hábitos de higiene de las personas y demás, podemos ser afectados por ciertas micosis superficiales. Y entonces, después de esta orientación clínica etiológica, la epidemiología, tener en cuenta el examen micológico. Y esto volvemos a lo mismo, y siempre soy reiterativa en esto, todo diagnóstico micológico inicia con una buena toma de muestra. ¿Bien? Recuerden que la toma de muestra va a ser de acuerdo a la micosis a la que yo me estoy enfrentando para poder hacer un diagnóstico correcto. Bien, si es una micosis superficial, ahora vamos a ver, voy a poder tomar muestras de escamas de la piel, pequeñas porciones de pelo. ¿Bien? Si es una micosis profunda, por ahí voy a tener que tomar una muestra, voy a tener que tomar una biopsia de la lesión, voy a tener que hacer una función aspiración. Si es una micosis sistémica endémica, o por ahí el compromiso pulmonar, tengo que pensar en otro tipo de toma de muestra. ¿Bien? Una vez que tomo la muestra de forma correcta, paso entonces así a iniciar el examen micológico, que vamos a ver que todo examen micológico va a iniciar con un examen directo. Ese examen directo se va a realizar mediante con el uso de la microscopía óptica. La microscopía lo que nos va a permitir es detectar, identificar la morfología y orientar el medio de cultivo que yo voy a utilizar para poder ver el crecimiento de las colonias. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en cuanto a la microscopía? Cuando hablamos de micosis superficiales, voy a utilizar sobre la muestra lo que es el hidróxido de potasio al 20%, al 40%. Esto no es algo que sea redundante para ustedes. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que se utiliza esto de manera de poder limpiar de la muestra todo lo que son escamas o restos celulares para poder dejar al descubierto al hongo y poder observar correctamente su morfología. Entonces, la microscopía
Después de hecha esta salvedad, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer una microscopía en fresco. Esto se usa mucho para las micosis superficiales. Una microscopía en fresco, o sea, sin ningún tipo de tinción, yo voy a observar al microscopio y tratar de ver la morfología fúngica. Y también puedo utilizar tinciones. ¿Qué tipo de tinciones? Eso va a ser de acuerdo a la aproximación diagnóstica que yo tenga. Puede ser un blanco calco flúor, puede ser una tinción de Gram, puedo utilizar un Giemsa, puedo utilizar un Drocot, un PAS, HIE. ¿Bien? Eso va a ser de acuerdo a lo que yo esté utilizando. También es importante recordarlo para los hongos, sobre todo cuando veamos hongos filamentosos. Otra de las tinciones que se puede utilizar es azul de metileno. El azul de metileno se pone con alcohol etílico y agua destilada, y eso lo que va a permitir es en poco tiempo observar de color azul la estructura fúngica. Esto ustedes lo van a ver bien y lo vamos a repasar cuando llegue la etapa, si es que se puede, tener trabajos prácticos. Pasada la parte de la microscopía, con esa muestra yo voy a poner a cultivar. Bien, el cultivo se va a realizar a 28 y a 37 grados. Sobre todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que son los hongos dimórficos, porque yo necesito en ver el crecimiento de las colonias en ambas temperaturas para poder resaltar la morfología, tanto en sus fases aprofíticas como en su fase parasitaria. ¿Cuál es la función del cultivo? Identificar, ¿sí?, la forma, el tamaño, el color, el pigmento, la textura, la superficie, el aspecto, la consistencia, cuál es la velocidad de crecimiento de la colonia, ¿sí?, y la tipificación. ¿Cuáles son los medios de cultivo que vamos a poder utilizar? Agar-Taburó, la Trimel, como los más típicos en cuanto a medios de cultivo. También es muy importante que ustedes recuerden lo que son los medios de cultivo cromogénicos. Esto se utiliza mucho para cándida, que esto significa que yo voy a poner la muestra a cultivar en medios que van a desarrollar cierto color de acuerdo a la especie que yo tenga. Lo van a ver mucho en los medios cromogénicos, les repito, con cándida, porque de acuerdo a la especie de cándida que se desarrolle es el color al cual vira la colonia que va creciendo. Bien, entonces, microscopía, cultivo. Otra cosa también es la histopatología, sobre todo para lo que son las micosis profundas, porque me va a permitir identificar, ¿sí?, y ver la reacción identificar el hongo y ver la reacción que genera en el tejido. Después, otro punto importante en cuanto al diagnóstico micológico, son las técnicas inmunológicas, que me van a permitir detectar antígenos fúngicos específicos. Por ejemplo, acá vamos a ver la aglutinación en partículas de látex. Esto lo vamos a ver mucho para Cryptococcus neoformans. Algunos ELISAs, como los ELISA sandwich, por ejemplo para Aspergillus, ciertos ELISAs para ver la presencia de galactomananos, también en Aspergillus. Bien. Vamos a ver como técnicas inmunológicas también las inmunohistoquímicas con ciertos anticuerpos marcados. También vamos a tener pruebas de detección de ácidos nucleicos por lo que son las pruebas de biología molecular. Voy a utilizar entre ellos la PCR. Todo esto que yo estoy diciendo hasta ahora son todos métodos o medios de diagnóstico, micológicos directos. ¿Bien? A partir de ahora vamos a ver lo que son los métodos diagnósticos micológicos indirectos, y principalmente vamos a hablar de lo que son los métodos serológicos, ¿bien?, en los cuales yo voy a buscar anticuerpos, IgM o IgG, y voy a ver la titulación de esos anticuerpos para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, las pruebas para anticuerpos pueden ser cualitativas, como las inmunodifusiones, las contrainmunoelectroforesis, pueden ser cuantitativas, la fijación en complemento, los ELISA, o pueden ser cuantitativas, como las pruebas de aglutinación en látex, algunos ELISAs y los RIA.
las radioinmunodifusiones. ¿Bien? Entonces, en este caso, las serologías me van a permitir la búsqueda de anticuerpos. Otra cosa como método indirecto importante son las pruebas de hipersensibilidad, que ustedes ya lo vieron para tuberculosis, y en algunos casos también voy a poder ver la síntesis de ciertas enzimas, por ejemplo, pongo el ejemplo del Cryptococcus neoformans, que tiene importante la utilización de su ureasa. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo voy a poder utilizar esto como un método diagnóstico. ¿Qué es lo último que yo tengo que tener en cuenta en cuanto a su método diagnóstico? Lo mismo que para bacteriología, ¿bien? Voy a tener que realizar en las placas, en los medios de cultivo, las pruebas de sensibilidad a fármacos. Porque vamos a ver que de acuerdo a esos microorganismos van a tener resistencia a ciertos fármacos antifúngicos y de acuerdo, les pongo el ejemplo siempre porque es lo más típico, lo que está más en boga hoy en día, de acuerdo por ejemplo a la especie de cándida es el tipo de resistencia a ciertos azoles para unas especies y para otras. Entonces es importante recordar que dentro del diagnóstico micológico, aparte de la metodología directa o indirecta, vamos a tener que realizar la prueba de sensibilidad a fármacos. Y creo que un poco todo esto que yo les dije ahora, que engloba lo que es el diagnóstico micológico, es lo que ustedes tienen acá, ¿bien? La toma de muestra para micosis superficiales, las lesiones en piel, también pueden ser lesiones, como dijimos, los anexos, las uñas, el pelo, lesiones a nivel de la mucosa, ¿bien? También vamos a tener las micosis profundas, las lesiones ulceradas o en algunos casos los abscesos que se generan, entonces ahí voy a también tomar muestras del material de la lesión para las micosis profundas. Voy a poder utilizar esputos o lavados bronquiales en algunos casos cuando necesite, por ejemplo, para las micosis sistémicas endémicas, muestras de orina o, por ejemplo, en las lesiones oculares. También, como les dije, utilizábamos como método directo la microscopía óptica en fresco y también utilizábamos coloraciones. Esto es todo lo que le vengo repitiendo básicamente hasta ahora. Las coloraciones, recuerden el Hotton Blue o lo que ustedes tenían también como el azul calcofluor, la tinción de Gram, ¿bien? La de Gomori, donde vamos a poder resaltar más en negro la pared del hongo, el Giemsa, sobre todo para las micosis profundas, y el fresco cuando ustedes tienen acá hacia la izquierda, cuando dice escamas, y escamas de la piel, por ejemplo, ahí tienen un fresco en el cual van a poder observar, si tienen imaginación, la presencia de estos microorganismos. Los medios de cultivo, recuerden los principales que utilizábamos, Aurola trimel y el cromagar o los medios cromogénicos. Y entonces acá van a tener los tipos de cómo se utilizaba para hacerlo. Bien, en cuanto a otros métodos de caracterización, esto yo no se lo dije antes cuando hice como todo el resumen rápido de lo que es el diagnóstico micológico, pero está lo que se llama uxonogramas de carbono y de nitrógeno y los simogramas. El primero de ellos lo que permite es la utilización o asimilación de alimentos con carbono y nitrógeno para ver las características en cuanto al microorganismo, y el simograma permite la presencia o observar la fermentación de azúcares. Bien, y eso va a definir la especie según las características fisiológicas. Bien. La inoculación en animales es muy poco común, y después los métodos de biología molecular. Esto nuevamente tienen ejemplos de diagnóstico directo, el crecimiento en fresco con hidróxido de potasio como para poder liberar y dejar al descubierto la morfología fúngica, y el crecimiento del hongo en los medios de cultivo, ¿sí? Y entonces en este caso recuerden lo que dijimos en cuanto a los medios de cultivo, el crecimiento de las colonias de levadura se veían de una forma de una colonia más lisa, más de tipo cremosa, algo que crecían en puntos o en estrías, mucho más similar, bastante similar, la expresión a
el crecimiento de las bacterias en cultivo. En cambio, cuando hablamos de hongos filamentosos o miceliales, esas cifras van a ir creciendo, van a ir uniéndose de manera de generar como una especie de crecimiento hacia afuera o centrífugo, más como de forma más despenachada. Bien, acá tienen diagnósticos indirectos, los que les decía, la internorreacción, tipos, las aglutinaciones en partículas de látex, y como conclusión de la clase, las enfermedades producidas por los hongos se denominan micosis, lo que ya hablamos, pueden ser superficiales, subcutáneas, sistémicas, endémicas u oportunistas. De las micosis profundas, los hongos se comportan como dimórficos. Las superficiales son muy contagiosas, las demás se potencian en pacientes inmunosuprimidos. Es especial establecer el lugar de localización y la actividad del paciente, a menudo son crónicas y de difícil tratamiento, pueden confundirse algunas con tuberculosis, no hay profilaxis en forma de vacunas y muchos antifúngicos son tóxicos. Bien, no tomen esto como algo fundamental, tómenlo como una conclusión general de lo que es la clase. Vamos a ir viendo a partir de la clase que viene las características generales de cada uno de los microorganismos. No sé, puede existir la posibilidad de que sea porque a mí me gusta, pero micología es un módulo muy lindo y entretenido. Realmente es muy importante que puedan ustedes aprovechar al máximo estas clases. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, por favor, no lo duden. Si me quedó por contestar algún mail de la clase anterior que di, lo trataré de hacer a la brevedad, pero por favor no duden en escribirme cualquier duda que tengan. Recuerden que mi mail es mseijo.fm.ua.ar. Bueno, espero que se haya comprendido. Les pido disculpas si de fondo han escuchado una niña llorar, un perro ladrar o una cacerola golpear, pero realmente quería dar por cerrado el tema para que a primera hora de mañana ustedes ya puedan tener la clase disponible. Así que muchas gracias por escuchar.